Los últimos 2 domingos hemos estado predicando sobre un tema que hemos titulado, estamos hablando de Jesucristo, Dios, el Padre, sí le aceptó la renuncia. El texto que estamos usando es un pasaje de la Biblia que en la iglesia primitiva era una canción. No sé si todos los domingos lo cantaban, pero había una convicción detrás de estas palabras muy profunda. Lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero repasar brevemente lo que aprendimos en las 2 últimas semanas. En el primer mensaje, nosotros examinamos los 7 pasos de renuncia y humillación que dio el Señor Jesucristo al dejar la gloria del cielo para convertirse en un ser humano. El primer paso que Jesucristo dio fue que dejó el trono, dejó la compañía gloriosa del Padre. En el segundo paso, Jesucristo no se aferró a la idea o a la realidad de ser igual a Dios. En el tercer paso, Jesucristo literalmente se humilló tomando la forma de un esclavo. En el cuarto paso, Jesucristo toma la naturaleza de un ser humano verdadero, haciéndose vulnerable aún a la posibilidad de cometer un pecado. En el quinto paso, Jesucristo se humilló aprendiendo la obediencia, dice la Escritura. En el sexto dice la Biblia que Jesús se humilló muriendo. Quien no conocía la muerte murió. Y en el séptimo paso, no solamente se humilla para morir, sino que muere en una cruz como si fuera un vulgar criminal. Esos son los pasos de descenso de Jesucristo al llegar a la tierra. En el segundo mensaje, el domingo pasado, aprendimos que a causa de esa obediencia que lo llevó hasta la muerte de una cruz, Dios exaltó a Jesucristo hasta lo más alto concebible, llevándolo a sentarse a la diestra suya en el trono de gloria. Dios el Padre le devolvió a Jesucristo la gloria que antes había tenido con él, y no solo eso, le dio el nombre más grande y más poderoso que alguien pueda tener en el universo. Dios lo hizo Señor de todo lo creado, del universo, de las naciones, de la iglesia, del hogar y de tu propia vida.
aprendimos que el nombre Señor aplicado a Cristo significa amo. Esto quiere decir, si Él es tu amo, tú eres su esclavo. Significa dueño. Si Él es tu dueño, tú eres propiedad de Dios. Significa jefe. Si Él es tu jefe, tú estás bajo obediencia total. Significa rey. Si Él es tu rey, tú eres súbdito de Dios. Si Él es soberano, tú estás sujeto totalmente a la autoridad y voluntad de Él. Él significa máxima autoridad, quiere decir que nadie sobre tu vida tiene más autoridad que Jesucristo, y significa director ejecutivo, Él es el que dirige todos tus pasos. Dios decretó que nadie puede ser salvo, escúchame bien esto. Nadie puede ser salvo, lo digo más claro, nadie puede pasar su vida en la eternidad en el cielo con Dios a menos que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Por eso concluimos la semana pasada que es un contrasentido llamar a Jesús Señor y no obedecerlo. Él dijo en el Evangelio de Lucas: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Y agrega, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, me llama Señor, escucha mi enseñanza y después la sigue, es decir, la obedece. Es como una persona que para construir una casa cava hondo. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye, me llama Señor y no obedece, es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Tienes dos opciones en la vida: tener una casa espiritual intacta delante de Dios, o tener una casa derrumbada, convertida en escombros delante de Dios. ¿Qué espera Dios al declarar a Jesús como Señor? Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús, es decir, el nombre Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Doblar las rodillas delante de Jesús tiene significados diversos de acuerdo a quiénes son las personas que doblan las rodillas. Recordemos que a estas alturas, según el texto que estamos leyendo, Jesús ya resucitó. Jesús ya subió a los cielos. Jesús fue glorificado y está sentado a la derecha del Padre Celestial. Imagínate toda esa escena. Ahora, esta escena de doblar las rodillas, es decir, de arrodillarse, para unos es una señal de victoria. Es una señal de honra, una señal de alabanza, de reconocimiento, de homenaje, de sumisión alegre y de consumación de su esperanza. Pero para otros, ponerse de rodillas delante de Jesucristo es una señal de derrota, de fracaso, de humillación, de una pérdida muy triste y de una declaración de su condena eterna. Hasta aquí vale la pena hacer una pregunta. Cuando tú tengas que arrodillarte delante de Jesucristo, porque lo vas a hacer,
quieras o no quieras, te vas a arrodillar delante de Jesucristo, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado de los vencedores o del lado de los perdedores? Yo no sé. Tú sí sabes. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque la decisión la tomas tú. Dios no decide de qué lado vas a estar. Tú lo decides. Por tu fe, por tu entrega, por tu confesión de Jesucristo como Señor o por tu rechazo de Jesucristo como Señor. Voy a mostrarte lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que van a doblar sus rodillas delante de Dios? En primer lugar dice el texto, los que están en los cielos. Esos son los primeros. Para ese momento, en el cielo van a estar todos los ángeles que fueron obedientes a Dios. ¿Cuántos? No sabemos. La Biblia nomás dice multitudes y multitudes y multitudes de ángeles que fueron obedientes al Señor. Todos ellos van a doblar sus rodillas delante del Señor. Pero también van a doblar sus rodillas en el cielo los que fueron redimidos por causa de Cristo, murieron y ya están en la presencia del Señor. En otras palabras, los cristianos que murieron en Cristo, ellos también doblarán sus rodillas delante del Señor. Sigue diciendo el texto que también doblarán las rodillas los que en esa hora estén en la tierra. Puede ser que para ese tiempo tú estarás en la tierra o estemos en la tierra. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, dice la Escritura. Pero habrá dos categorías de personas en la tierra que doblarán sus rodillas delante del Señor. Los que son salvos, los que saben a ciencia cierta que no importa el día y la hora o la circunstancia en que mueran, van a subir al cielo a vivir eternamente con Dios. Pero también doblarán sus rodillas los que por falta de fe no se entregaron al Señor, tal vez fueron religiosos, tal vez algunos son ateos o adoran a otros dioses, es decir, los que no son salvos. ¿Quiénes son esos? Los que tienen su esperanza puesta en cualquier cosa menos en Dios. A estos la Biblia, suena feo decirlo, los llama los hijos del diablo. Otra vez vuelvo a hacer la pregunta. Si hay los que se llaman hijos de Dios y si hay los que se llaman hijos del diablo, ¿de cuál grupo eres tú? ¿De cuál grupo eres tú? Es una pregunta incómoda. Es una pregunta fea. Es una pregunta muy difícil. Puede ser que tú estás sentado a la par de un hijo de Dios y eso es una alegría. Pero puede ser lo contrario. Estás sentado a la par de un hijo del diablo y hasta pudieras hacerle la pregunta, óyeme, ¿y cómo está tu papá el chamuco? Nosotros no sabemos. Cada uno lo sabe en su corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Este es un testimonio que viene directamente del Señor. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, toda la humanidad, y tú estás incluido dentro de la humanidad, en un momento dado de la historia, delante del trono de Dios, va a doblar sus rodillas delante de Cristo. Nadie se va a liberar. Unos van a reconocer que Cristo los salvó, que Dios los perdonó de todos sus pecados y les aseguró un lugar en el cielo con Él. Otros
para reconocer con dolor que rechazaron a Cristo, que vivieron conforme a su propio criterio, que hicieron con su vida lo que les dio la gana. Es decir, estos son los que no tuvieron un conocimiento práctico diario de relación íntima con Dios y rechazaron el regalo de la salvación. Pero dice el texto que hay otro grupo que también va a confesar y se va a arrodillar delante de Jesucristo. Son los que están en el lugar de la condenación. A eso la Biblia lo llama debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra. Esta es una referencia a dos tipos de seres. Por un lado son los seres humanos que en esa hora están dos veces muertos. Primero, porque murieron en su carne, los llevaron al cementerio, los enterraron, pero también murieron en su espíritu y no tuvieron nunca una relación de amor con Dios. Los cuerpos de ellos están en las tumbas. Si vas a visitar un cementerio, allá hay muchos de esos. Hay también allí muchos cuerpos de los que sí creyeron en Jesús. A esta gente que está en la tumba y no creyó en Jesús, la Biblia lo llama los espíritus encarcelados. Los que están esperando la segunda resurrección para levantarse de la tumba e ir al juicio final, donde ya serán condenados y enviados al infierno directamente. ¿Quiénes serán estas personas? Te voy a meter un poco de presión. De ti depende quiénes son ellos. De ti depende quiénes son ellos. Porque si en este momento son personas vivas en la tierra y tú les hablas de Cristo y se convierten, ellos no estarán en el grupo de los condenados. Pero si tú no les hablas de Cristo, entonces no se convierten, estarán en el grupo de los condenados. Piensa en tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus hijos. La pregunta es, ¿dónde van a pasar la eternidad? Y solo hay dos opciones. O la pasas en el cielo porque confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor y viviste de acuerdo a esa confesión. O la pasan en el infierno aunque reconocen que Jesús es el Señor, pero no le obedecieron. Esto dice el texto, eso dice Jesús, directo. Pero hay alguien más, y créeme que lo digo con tanta alegría. Me saboreo mi boca al decirlo. Se me hace la boca agua de placer decir esto. Hay alguien más que estará doblando sus rodillas delante de Jesucristo, que no le quedará otra alternativa que ver a Jesucristo con toda su gloria, con toda su majestad, con todo el brillo y el poder que Dios le da, y tener que ponerse de rodillas y decir: sí, era verdad. Él es Dios hecho hombre. ¿Sabes quién será ese? Satanás mismo. Si yo no puedo imaginarme la escena, pero me lleno de gozo de entenderlo. El diablo que tanto daño ha hecho a la obra de Dios desde el principio, tendrá que llegar un momento a reconocer su derrota y ponerse de rodillas, y con él juntamente todos los demonios, y decir: era verdad, Él es el Señor. Esto es una bendición. ¿Sabe lo que me duele?
que si tú no le has rendido tu vida a Jesucristo, tú le vas a hacer compañía al diablo y a los demonios en ese momento. Qué triste, qué triste. ¿Qué vamos a hacer? Todos los que nos arrodillemos delante de Jesús, los salvos y los no salvos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a arrodillar? Sí, será un acto de adoración. Arrodillarse, según la palabra de Dios, es un verbo que significa doblarse delante de Dios para adorarlo. Por eso Dios dice, no te hagas imágenes de nada que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclines, ni te arrodilles para adorarlas, porque eso es una abominación a Dios. Cuando tú te arrodillas delante de alguien, estás rindiéndole un homenaje a ese alguien. Estás reconociendo la grandeza de ese alguien. Y dice la Escritura que cuando tú te arrodilles delante de Jesús, va a ocurrir esto, lo que dice el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, toda lengua. Ese día hasta los mudos van a hablar. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Absolutamente todos los que estamos acá reunidos, todos los que están afuera, todos los que estuvieron en la tierra, todos los que lleguen a estar en la tierra, salvos o no, todos tendremos que confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, todos los que mencioné anteriormente, los ángeles confesarán que Jesucristo es el Señor. Los redimidos que ahora están en el cielo confesarán que Jesucristo es el Señor. Los redimidos que estamos en la tierra confesaremos que Jesucristo es el Señor. Los que no quisieron creer y ahora están en sus tumbas, se van a levantar un día. Van a resucitar, pero no con un cuerpo de gloria, sino para condenación, pero también se van a arrodillar y a confesar que Jesucristo es el Señor. Los demonios, que eran ángeles que se rebelaron en contra de Dios, los que te atormentan a ti de día y de noche, porque si no lo sabías, así como hay ángeles que te guardan y te cuidan, también hay demonios que te atormentan. También ellos se van a arrodillar y van a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y como te lo dije antes, Satanás mismo tendrá que decir. Yo no sé con qué voz lo va a decir. Yo no sé el tono de la voz del diablo. Hace muchos años me hablaba, ya dejó de hablarme hace mucho tiempo. Es enemigo mío y no me quiere. Es enemigo tuyo y no te quiere también. Yo no sé con qué tono de voz lo va a hacer el diablo, pero Satanás va a llegar un momento que se arrodilla y va a decir, Jesucristo es el Señor. También él lo va a decir. También él lo va a confesar. Y un coro de demonios se le va a unir. Y un coro de inconversos que ya están condenados se le va a unir. Y todos van a decir, Jesucristo es el Señor. El hecho es que tú vas a estar dentro del grupo que lo va a decir. Estarán los salvos que lo confiesan y estarán los condenados que lo admiten. Confesar en la Biblia es una palabra muy interesante. Se dice en griego homologeo, que significa sencillamente decir o admitir lo mismo que dice otra persona.
Cuando alguien le dice a usted, mira, yo sigo creyendo que las Chivas son mejores que el América. Se pueden hacer chistes, ¿no? Y tú crees lo mismo y tú le dices, estoy de acuerdo contigo. Eso es homologueo. Estás diciendo lo mismo que otro dice. Mira, yo creo que mi esposa es la más bella del mundo. ¿Sabes qué? Ya empezaron las mentiras, ¿no? Tú dices eso y viene otro y te dice, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Tú tienes una esposa bellísima. Eso es homologueo. Es sencillamente decir de acuerdo lo que otro está diciendo. Me apoyo en tus palabras para creer lo mismo. Muy bien. La Biblia está diciendo, tú vas a tener que confesar, es decir, ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios y decir, estoy de acuerdo con el Espíritu de Dios de que Jesucristo es el Señor. Ese va a ser el acuerdo. Claro, el diablo no se puede poner de acuerdo con el Espíritu Santo porque no cree en él. Él va a tener que admitir por hechos, por realidad, que perdió la batalla. Pero tú y yo no. Tú y yo sí vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a hacer esa confesión. Ahora, para el ser humano que no está redimido, eso significa perdición eterna, condenación eterna. Es la persona que va a reconocer que no tuvo la fe, no se entregó como debía hacerlo, no tuvo la valentía ni la humildad de reconocer quién es Jesucristo. Le gustó más su estilo de vida en el mundo que el estilo de vida que Dios le propone. Pero para el que fue redimido, para el que fue comprado por la sangre de Jesucristo, ese va a ser un canto de adoración eterno, donde no vas a poder parar de cantar y adorar y alabar al Señor por los siglos de los siglos, porque Dios es grande y Dios merece esa gloria. Esa va a ser una exaltación eterna de la gloria y el nombre de Jesucristo como Señor. ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para qué vamos a arrodillarnos delante de Jesús? ¿Y para qué vamos a confesar juntamente con el Espíritu Santo que Él es el Señor? Dice el texto, porque de esa manera glorificamos, honramos, exaltamos, levantamos, damos honor a Dios el Padre. Es la forma como lo vamos a hacer. Ahora, yo quiero pedirte algo ahora. Usa tu imaginación. Te confieso que para mí es difícil usarla también. Pero usa tu imaginación. Imagínate lo que sucede en el cielo cuando ya todos los acontecimientos de la venida del Señor han terminado. Jesús ya vino y se llevó a su iglesia para el cielo. El diablo ya fue encadenado y estuvo 1000 años encadenado. La iglesia ya celebró el banquete de las bodas del Cordero. Ahora la escena final es cuando Jesucristo se quita su corona de espinas y Dios el Padre le pone una corona distinta a la que él usaba. Vean lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche. Hasta aquí para un momentito. Satanás tiene un oficio impresionante. Su oficio es mantener en oscuridad, en tinieblas, a los que no conocen a Jesucristo. Pero también su oficio es tentarte a ti que eres cristiano para hacerte caer en pecado y llenarse la boca de alegría y de gozo y presentarse delante del Padre y decirle: Dios, ¿te diste cuenta que fulano de tal, que dice que es cristiano, que dice que te ama, que dice que te sirve, volvió a caer en pecado? Que anda todavía con el mismo pecado repetitivo de siempre y que no se cansa de estar cometiendo ese pecado. Dios, yo lo acuso de ser un pecador. Este es el papel de un fiscal acusador. Pero aparece un hombre vestido de blanco, con un cinto de oro en la cintura, con una espada en la boca en vez de lengua, con el pelo totalmente blanco. Y le dice: Padre, es verdad, ese hijo tuyo ha cometido pecados. Pero yo vuelvo a reiterar y a afirmar que todos esos pecados yo los llevé en la cruz del Calvario. Es inocente. Por eso dice Pablo a los romanos: por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, verso 11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Es decir, todo el ciclo de la redención ya se cumplió. Ya no se puede decir el Padre Nuestro, o por lo menos parte del Padre Nuestro. Ya no se puede decir el pan nuestro de cada día nos lo hoy, porque no vas a tener hambre. Ya no se puede decir perdónanos nuestros pecados, porque ya todos fueron perdonados. Ya no se puede decir líbranos de tentación, porque ya no habrá tentaciones. Todo el ciclo se cumplió. Jesucristo dejó el cielo y se hizo hombre y tomó la actitud de un esclavo para servirte a ti. Se hizo totalmente vulnerable a la posibilidad de pecar, pero nunca pecó. Se hizo obediente a la peor de las muertes que puede haber en la tierra, la muerte de una cruz, como un criminal. Y como si fuera poco, Dios tomó todos los pecados que había en la tierra. Todos los tuyos. ¿Cuántos serán tus pecados? ¿Lo has pensado alguna vez? Una vez Motesi dijo esta ilustración que me gustó mucho, dice: si tomamos un rollo de esos, de las máquinas de escribir antiguas, de sumar antiguas, ¿recuerdan? Que venían con rollitos así chiquitos. Y empezamos con letra bien chiquitita a escribir todos nuestros pecados. Y ponemos una punta del rollo con nuestros pecados allá en Santa Ana. Dice, llegamos a Santa Bárbara y todavía no hemos escrito todos nuestros pecados. Por lo menos así es conmigo, no sé los tuyos. Pero dice la Escritura que Jesús tomó los pecados de toda la humanidad, incluyendo los tuyos, y se los cargó literalmente a Jesucristo.
Jesús, que nunca conoció el pecado, fue hecho pecado por culpa tuya y por mí. Por eso, cuando estaba en la cruz del Calvario, lleno de los pecados de la humanidad, sintió la soledad más espantosa que alguien puede sentir. Y le grita al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo me imagino a Dios el Padre con lágrimas diciéndole: Hijo, yo no quería abandonarte, pero yo no tengo comunión con el pecado y tú te has hecho pecado por culpa de ellos. Por eso Dios lo abandonó. Muy bien, ¿qué ocurrió? De pronto Jesucristo se vuelve y sabe que está llevando todos tus pecados encima. Satanás vuelve a ver a la cruz y por medio de los soldados que están allí, por medio de los judíos que se burlan de él, aún usando a uno de los criminales que estaban clavados con él, le tira la última lanza. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús sabe que no se trata de él, se trata de ti. Y entonces dice las palabras que Luis nos narró el viernes en la noche: consumado es. Se acabó. Terminé mi trabajo. Hice aquello para lo que tenía que venir a la tierra. Créame que no hay satisfacción más grande en la vida que hacer uno lo que tiene que hacer. Y decir: lo terminé, está listo. Y Jesús dijo lo mismo. Padre, la hora ha llegado. Glorifícame a mí con la gloria que yo tuve antes de venir a la tierra. ¿Por qué? Porque ya está consumado mi trabajo, ya está hecho, ya terminé. La redención se concretó. Cualquiera que quiera ser salvo y mira hacia mí, puede ser salvo. En ese momento las puertas de la redención se abrieron para todos los seres humanos y simbólicamente la Biblia dice que el velo del templo, el cual no lo podían levantar ni 20 hombres juntos por el peso que tenía, se partió a la mitad y se rasgó. Y el lugar santísimo del templo, donde nadie podía entrar ni nadie podía ver, quedó al descubierto, porque ahora Cristo nos trazó un camino directo al Padre y podemos llegar a Dios con libertad por causa de la cruz. La obra fue hecha completa. No hay que agregarle nada, completo. Pero Jesús está en la cruz. Su cuerpo está inerte. Su cuerpo está caído. El corazón ya no está latiendo. La última gota de sangre salió de allí. Lo bajan de la cruz. Lo entierran con urgencia. Porque los muertos no se podían quedar en la cruz. Y aquel sábado debe haber sido terrible. Yo no quiero imaginarme al apóstol Pedro. Honestamente, yo no quisiera haber estado en los zapatos de Pedro ese día. Todos sabemos lo que le pasó a Judas. Pero es que Pedro metió la pata más feo que Judas. Judas lo vendió, punto. Pero Pedro se atrevió a decir 3 veces: yo no lo conozco. No sé de qué me están hablando. ¿Eres cristiano?, te preguntan en el trabajo. ¿Tú vas a la iglesia? Bueno, yo voy porque mi esposa va también, ¿verdad? Y pues no quiero pelearme con ella. Dice, pero yo no creo esas cosas. Pedro, te va a cantar el gallo. Te va a cantar el gallo. Ese sábado tiene que haber sido terrible para ese hombre. ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se metió? No sabemos. Pero al día siguiente le llegan con la noticia:
Pedro, algo extraño pasó. Fuimos a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús y ya no está allí. Pero ¿quién movió la piedra? No, Pedro. La piedra no la movieron para que Jesús saliera. Jesús tiene un cuerpo glorificado y atravesó la pared sin necesidad de que le movieran la piedra. La piedra la movieron para que nosotros entráramos y viéramos que Él está vivo. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Qué fácil decirlo ahora. Pero imagínate, un cuerpo inerte, un cuerpo que empieza a podrirse, un cuerpo que empieza a ponerse malo. De pronto recibe vida y se vuelve a levantar y ahora es más fresco, más lozano y más vivo que antes. Jesús resucitó. En Apocalipsis 1 dice así: era el día del Señor. ¿Sabes cómo se dice eso? Domenicus, que quiere decir domingo. Era el domingo. Y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora, mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. La siguiente cita dice: Él pasó adelante, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Yo me detengo aquí para hacerte una pregunta. Ayer fue una bendición. Ayer habíamos cerca de 28 personas orando en la mañana. Me alegró el corazón. Tus copas, ¿de qué están llenas? ¿Tú eres una persona de oración? ¿Tú eres una persona que invierte su vida hablando con Dios? Porque cuando llegues al cielo puede ser que digan: sí, las copas de ellos están llenas de las oraciones del pueblo de Dios, pero fulano no tiene copa, fulano no tiene copa, fulana no tiene copa. ¿De qué están llenas tus oraciones? ¿De telas de araña? ¿De pereza? ¿De celular? ¿De qué están llenas? ¿De qué están llenas? Los 24 ancianos, dice, cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban con voz potente este coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Ese es el cielo, así va a ser.
Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Tú me preguntas, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era la palabra de Dios, el Verbo. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo de la uva que corre del lagar. Imagínatelo hasta aquí. De pronto Gabriel, el arcángel que hace todos los anuncios de Dios, golpea el piso del cielo delante del trono del Señor y grita a voz en cuello, con suma alegría: señoras y señores, este que está entrando acá, este que lleva un título en la túnica a la altura del muslo, ha sido declarado por Dios el Padre Rey de Reyes y Señor de Señores.
La escena no termina allí. Dios el Padre mira entre todos sus redimidos y llama a aquellos que le han sido fieles, que le han servido con amor. Y allí en un rinconcito, con vestiduras blancas, con una sonrisa enorme en su corazón, con el espíritu humilde que lo caracterizaba. Y Dios le dice: cántame el final de aquella porción que tú me regalabas cuando estabas en la tierra. Y Alex García se levanta y comienza a decirle al Señor: porque tuyo es el reino